¿Qué os parece, queridos radioescuchantes, queridos oyentes, que hoy hablemos sobre la salud de nuestros pies? Y qué mejor hacerlo con toda una especialista, la doctora Julia Camuso, que es traumatóloga del Hospital Recoletas Salud Marbella. Hasta allí nos vamos. Doctora Camuso, qué gusto volver a hablar contigo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Concha, un gusto saludarte. ¿Qué son las deformidades del antepié y por qué surgen, por qué aparecen, doctora? Bueno, las deformidades más comunes del antepié son el juanete, el dedo en garra, el juanetillo de sastre. Suelen aparecer en general por una combinación de factores, no tienen una causa única, predisposición genética, uso de calzado inadecuado, incluso con el devenir de la edad. Pero no son solo cuestiones de mujeres ni tampoco de la edad. De hecho, son patologías que se encuentran en el hombre y que también se encuentran hasta incluso en los niños. Ajá. El juanete es solo, ¿estamos hablando de un problema estético o realmente es un problema más grave? Supongo que es esto último, ¿no, doctora? Sí, exacto, Concha. El juanete no es solamente una cuestión estética, porque de hecho puede generar mucho dolor y un dolor crónico que termina dificultando la posibilidad de utilizar calzado normal, altera la marcha normal del paciente, termina haciendo sobrecargas de otras articulaciones del mismo pie, incluso del tobillo, la rodilla, la cadera. Y muchos pacientes llegan a la consulta cuando ya realmente esto, que en un inicio puede haber sido solo una pequeña cosita estética, termina impidiendo la normal caminata del paciente, y detectarlo a tiempo evita complicaciones en el resto del aparato locomotor y también la necesidad de correcciones más complejas o más radicales o cosas más grandes. Uh-huh. Estamos hablando de que a menudo olvidamos la importancia de nuestros pies, que son las partes del cuerpo que nos soportan, los grandes olvidados. ¿Cómo se tratan estas deformidades hoy en día? Porque yo recuerdo que antes las operaciones en los juanetes y demás, cuando te tocaban los pies, eran operaciones complejas y muy traumáticas, sobre todo los posoperatorios. ¿Cómo son, doctora Camuso, Julia, las cirugías, las intervenciones de hoy en día? Tal cual, lo que decís es muy cierto. Antes las cirugías, los posoperatorios, las recuperaciones eran realmente muy agresivas. Hoy nada que ver, hoy la cirugía en general ha avanzado muchísimo y la cirugía traumatológica a nivel de pie ha hecho un cambio radical. Hoy se cuenta con tratamientos mínimamente invasivos. Por supuesto que en las fases iniciales uno evita sobre todas las posibilidades no llegar a una cirugía, pero en el caso hablando de que uno necesite realmente una cirugía, ya no tiene nada que ver con lo que se hacía antes. Hoy, por ejemplo, las cirugías son mínimamente invasivas, se llama cirugía percutánea de pie, se hacen como unas especies de pinchacitos o agujeritos muy pequeños, de 2-3 milímetros, que ni siquiera requieren después puntos de sutura o grampas, por donde nosotros colocamos unas microfresas y con un aparato que se llama fluoroscopio, que nos va haciendo ver como una radiografía en vivo, vamos viendo en un televisor el hueso del paciente, nuestras microfresas, y vamos tallando y realizando las correcciones que cada deformidad puntual necesita dentro del pie, sin que por fuera pareciera estar pasando nada, porque no se hacen abordajes, aquí no hay sangrados, la mayoría de las veces los pacientes salen incluso caminando de quirófano, no requieren escayolas, la mayoría de las veces no requieren materiales de osteosíntesis. Realmente ha habido un avance muy sustancial. Y de ello damos fe y testimonio con Hospital Recoletas Salud Marbella. No quiero que te vayas, Julia, doctora Camuso, sin que nos hables de una patología además bastante prevalente. La fascitis plantar, tan frecuente, bueno, que lo estamos testimoniando aquí. ¿Quién no ha padecido en un momento determinado fascitis plantar? Sí, Concha, realmente la fascitis plantar es una de las consultas más habituales de traumatología. Es un dolor muy característico que está en la planta del pie, en la zona de atrás, se produce en los primeros pasos de la mañana, y aunque en realidad no es una patología grave desde el componente de vista vital del ser humano, es una patología que tiende a cronificarse mucho
tarda muchísimo en recuperarse y va terminando, va alterando con el paso del tiempo mucho la calidad de vida del paciente. Es una patología que si no se la aborda desde una manera multidisciplinar, no se le gana, porque uno puede tomar medicación, analgesia, incluso hacerse alguna infiltración y eso lo que va a hacer es sacar el dolor, el síntoma. Pero si no descubrimos qué es lo que causa la fascitis plantar y tratamos ese problema, la fascitis plantar no se va a terminar nunca, va a volver y va a volver cada vez que el tratamiento paliativo del dolor desaparezca. Va a ser relativamente frecuente. ¿Qué mensaje darías, doctora Camuso, a aquel escuchante, a aquel oyente, a alguien que convive, que soporta dolor en los pies, pero que no lo consulta? Bien, en esto traigo a colación algo que vos dijiste hace un ratito, que el dolor de pie es algo completamente invalidante y que cuando duele el pie duele todo, porque realmente es así. El pie normalmente empieza a doler muy de a poco y el paciente se termina acostumbrando al dolor. Yo le diría que no se acostumbre al dolor de pie, porque eso va a terminar haciendo que el paciente de a poco va dejando los hábitos saludables que tiene, como hacer ejercicio, ir caminando a hacer la compra, utilizar bicicleta y todo ese tipo de actividades que el dolor que se va instaurando de a poco y de manera crónica le va quitando al paciente, va terminando a afectar no solo al pie, que va a empeorar la patología en sí, sino al estado general de salud. Hay que consultar a tiempo porque la gran mayoría de las veces es una alteración en la biomecánica de la marcha que con 2 o 3 cositas y que un traumatólogo acomode, sin hablar de cirugía, plantillas, alguna infiltración que sea necesaria, corrección de calzado, fisioterapia, con 2 o 3 cositas la gran mayoría de las veces se mejora. Y se mejora mucho. Doctora Julia Camuso, qué bien hablar, hacía tiempo, ¿no?, de nuestros pies que soportan nuestro cuerpo, no le damos la importancia que merecen. Ella es especialista traumatóloga del Hospital Recoletas Salud Marbella. Para que lo ubiquen, está muy cerca del Parque Vigil de Quiñones, de la Guardería Municipal, a unos pasos. Así es que se les encuentra pronto. Muchísimas gracias, doctora. No, Concha, muchas gracias a vos. Un gusto siempre hablar con vos y saludo a tus oyentes. Y para lo que necesiten, ahí estamos esperándolos para poder ayudar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.